Bien, pues buenas tardes a todos. Tengo el gran placer de presentar a Cristina Buenafuente de la Mata, persona a la que admiro y aprecio mucho. La profesora Buenafuente es profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Departamento de Filología Española y estamos ante una gran investigadora especialista en la formación de compuestos en la lengua española. La que fue su tesis doctoral dedicada a los procesos de gramaticalización y lexicalización en la formación de compuestos en español es ya un referente bibliográfico para los que se dedican a este campo de la lingüística española y destaca por su rigor y su competencia científica sobre la creación de estas estructuras lingüísticas. Es una morfóloga y en morfología es ciertamente una autoridad cuyos artículos son de consulta necesaria y destacan en una línea de investigación que hasta ahora recibe poca atención frente a otras más estrellas como la sintaxis, la pragmática, el análisis de discurso, etc. Su línea de investigación histórica se centra en el estudio de la gramática histórica en general, gramaticalización, lexicalización y periodización de la lengua española, con especial atención naturalmente a la morfología, que ha estudiado también en relación con la lexicografía y desde las relaciones entre diacronía y variación diatópica. También ha trabajado en aspectos relacionados con la evolución del léxico, en el que sobresalen varios artículos. Asimismo, se ha ocupado de temas relacionados con la gramática normativa y también ha participado y participa en diversos proyectos oficiales de investigación en España. Pertenece al grupo de lexicografía diacrónica IL, es decir, Español Lengua Extranjera, y al Centro de Lingüística Teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, grupos de investigación de calidad consolidados. En la actualidad es investigadora principal del convenio con la Real Academia Española para la construcción del corpus del español del siglo XXI, Corpes XXI. Es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Historia de la Lengua Española y también forma parte del equipo directivo en calidad de secretaria de la Revista de Historia de la Lengua Española. En la charla que nos va a ofrecer hoy, apreciarán enseguida que estamos ante una investigadora incansable, original, rigurosa, cuyos trabajos y aportes a la lingüística española sincrónica y diacrónica gozan del prestigio que se merece. Es también una persona que destaca por su modestia y su gran calidad personal y humana. Nos sentimos muy honrados y afortunados de poder contar hoy aquí con su presencia y poder disfrutar de su sabiduría. Le agradecemos la generosidad de haber aceptado estar hoy aquí con nosotros. Sin más, pues le dejo la palabra a Cristina Buenafuente, que es quien verdaderamente interesa aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues estoy un poco abrumada. Muchas gracias, Juan, por la presentación, que sin duda pues nace del cariño que me tienes y que es mutuo. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Y también quisiera agradecer a los organizadores del seminario, al propio Juan y a Elena Padrón, por haberme invitado a meterme en este jardín literal del filólogo. Y espero al menos no meterme en el jardín figurado y poder salir airosa de esta presentación, al menos mostrar un poquito pues el interés que tiene pues alguno de los aspectos que he investigado en los últimos tiempos y sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los que me vais a escuchar sois estudiantes, pues intentar sembrar en vosotros una semillita para poder trabajar en esta línea que voy a presentar aquí y que pueda ser pues el inicio de un TFM, de un TFG sobre morfología del español. Así que bueno, si consigo eso, yo ya me doy totalmente por satisfecha. Voy a empezar, por tanto, mi seminario, en primer lugar, pues señalando una cuestión. A ver, un momentito, que ahora no me deja pasar aquí. Vale, perdón. Bueno, pues como decía, antes de empezar el seminario quisiera señalar que en este código QR pueden escanear
esta presentación que yo voy a utilizar para hacer mi seminario. He pensado que podía ser interesante que a la vez que bueno, pues, me escucháis, pudierais acceder también a la presentación. En cualquier caso, si alguien tiene algún problema para acceder al código QR y le interesa tener esta presentación, pues me puede escribir a esta dirección de correo electrónico y vamos, le facilitaré esta presentación de manera pues vamos, muy gustosa, o sea que no hay ningún problema si, bueno, pues a veces la técnica, ¿no? los aspectos técnicos nos fallan y no pueden acceder al código QR, no hay problema, me escriben y yo les facilitaré esta presentación sin ningún problema. Bien, antes de abordar pues, el centro, ¿no? de lo que sería el seminario de hoy, me gustaría hacer una especie de presentación del fenómeno, ¿no? que va a centrar el seminario. Esto sobre todo lo hago para aquellas personas que bueno, pues no estén familiarizadas con la morfología y por tanto quizás no sepan cuál es el objeto de estudio, ¿no? que vamos a investigar, ¿no? Como reza el título de este seminario, me voy a centrar en un fenómeno muy concreto de la morfología que recibe el nombre de rivalidad, competencia o concurrencia afijal. Voy a utilizar estos tres términos como sinónimos, es decir, a veces habla de rivalidad fijal, a veces de competencia fijal, a veces de concurrencia fijal, sin que entre ellos yo haga ningún tipo de distinción. ¿De acuerdo? Esto es importante porque ninguno de los tres conceptos tiene diferencias entre sí a mi juicio. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos, por tanto, como rivalidad afijal en morfología? Bueno, pues es una situación que se da entre afijos que tienen el mismo significado, afijos diferentes, pero que tienen el mismo significado y que se adjuntan a la misma raíz, a la misma base, para poder dar lugar a derivados con el mismo significado. Esta definición a priori lo que nos está diciendo es que estamos creando unidades en la lengua mediante procesos morfológicos de significado sinónimo, es decir, de alguna manera estamos sobrecargando el sistema de unidades con el mismo valor, ¿no? Por tanto, la rivalidad afijal iría un poco en contra, ¿no? de ese principio de la economía lingüística que habitualmente se señala que tienen los sistemas lingüísticos. Me estoy refiriendo a casos como los que tienen ahora mismo en la diapositiva. Por ejemplo, igualdad, igualeza, turbamiento, turbación, galopar, galopear, mansedad, manseza y mansedumbre, llenez, llenura, lleneza, pesadumbre, pesadez, pesadura, dulcedumbre, dulceza, dulzor y dulzura, asperedumbre, aspereza, asperez, asperidad. Todos estos grupos de palabras, ¿no? serían ejemplos de situaciones de rivalidad afijal. Como pueden ver, en el primer grupo tendríamos casos de dobletes, es decir, de competencia de dos derivados. En el segundo grupo tendríamos tripletes o competencia de tres derivados y en el último grupo tendríamos competencia de hasta 4 derivados. También hay algunos casos de competencia entre 5, pero son claramente muy poco frecuentes. ¿De acuerdo? Los más frecuentes, como es lógico pensar, son los dobletes, ¿no? Y los tripletes y los derivados de 4 concurrencias son muy poco representativos, aunque existen. Este tipo de fenómeno de la rivalidad fijal pues ha sido abordado por diferentes trabajos, tienen aquí citados algunos de ellos, desde estudios clásicos como los realizados por Jesús Pena, en concreto este del año 2004, hasta estudios más recientes como por ejemplo el que tienen citado de Bagasheva, Nagano y Renner del año 2024. Este fenómeno de la rivalidad afijal es un fenómeno vivo en la lengua, ¿de acuerdo? Es algo que aparece en el uso real cuando los hablantes quieren hacer referencia a determinadas realidades y para ello echan mano, ¿no? de los procesos de formación de palabras, ¿no? Los hablantes tenemos un inventario de afijos y muchos de estos afijos comparten significación y en ocasiones pues cada hablante selecciona uno de esos derivados, perdón, de uno de esos sufijos para crear un determinado derivado. Y para mostrar esto que acabo de decir, para mostrar que se trata de un fenómeno vivo en la lengua,
he querido utilizar pues una serie de fragmentos de trabajos y exámenes de mis estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona, para mostrar realmente, ¿no?, que esa selección de las posibles variantes sufijales o prefijales, pues a veces permite crear palabras a los hablantes que no siempre son las mayoritarias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el caso de gobernamiento, ¿no? Este derivado en miento a partir del verbo gobernar. Ignoren el error ortográfico, que obviamente se escribiría con B en lugar de con V, pero es una influencia del catalán donde se escribe con V. Pero a mí lo que me interesa es el sufijo que ha utilizado aquí este hablante para crear el derivado de acción. Gobernamiento es una voz que aparece registrada en el diccionario de la Academia, por tanto normativamente es correcta, pero en realidad no es la forma más utilizada para el derivado de acción de gobernar, que como todos sabemos es gobierno. Pero aquí tendríamos un caso de rivalidad afijal de este sufijo miento con el sufijo vocal o, que también se utiliza para crear nombres de acción. O tienen el ejemplo de juzgación justo debajo, ¿no? Como este estudiante creó el derivado ención a partir del verbo juzgar. Este derivado sí que no aparece lexicográficamente en el diccionario de la Academia, es decir, de alguna manera no estaría legitimado su uso a nivel normativo, pero el hecho de que se pueda generar implica la creación, el uso que tienen los hablantes de estos procesos de formación de palabras, a pesar de la existencia del derivado juzgamiento, que sí que es el que se recoge lexicográficamente y que en principio sería el aceptado a nivel general, ¿no? Y también les he puesto aquí el caso de conquistación, ¿no? Otro ejemplo parecido a los que acabamos de ver, donde los hablantes, en este caso el redactor de este texto, generó mediante el sufijo ción un derivado a partir de conquistar, del verbo conquistar, cuando el derivado general sería conquista, ¿no? Esto simplemente es una muestra de que se trata de un fenómeno presente y un fenómeno vivo, ¿no?, en español. De hecho, los hablantes muchas veces dudamos sobre cuál sería el sufijo que deberíamos utilizar en determinados casos de derivación. He puesto algunos ejemplos aquí, ¿no?, de casos en los que se duda, ¿no?, sobre cuál sería el derivado. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la cualidad de rojo, que tendríamos las posibilidades siguientes: rojeza, rojedad, rojez o rojura, ¿no? Serían posibilidades no únicas, podría haber más. O cuál sería el derivado de cualidad del adjetivo soso: sosez, sosedad, soseza, sosura. Y lo mismo sucedería con otros casos, como por ejemplo los derivados de acción y efecto para el caso de dormir, ¿no? ¿Cómo es la acción de dormir? La dormición, el dormimiento, la dormida, la dormidera. O lo mismo para el caso del verbo llorar, ¿no? Lloración, lloramiento, llorera, lloradera. Bueno, pues en estos casos en los que el hablante duda sobre qué seleccionar, ¿no?, para crear un determinado derivado, de hecho se transmite, por ejemplo, en algunas de las dudas que los hablantes transmiten a la Academia en su cuenta de X, ¿no?, en la red social. Fíjense, por ejemplo, esta consulta que plantea esta hablante, que bueno, le pregunta a la Academia, ¿no?, es que utilizar para poder referirnos a algo que hace engordar, si es engordante o es engordador, ¿no? Bueno, pues en realidad ambas se podrían formar, porque ninguna de ellas viola, ¿no?, las restricciones de la formación de palabras en español, aunque la única que aparece registrada desde el punto de vista normativo en el diccionario es engordador. Engordante no aparece registrada, pero no implica eso que no pueda ser utilizada igualmente. Es decir, ¿con ello qué quiero señalar? Bueno, quiero señalar que se trata, como he dicho antes, de un fenómeno presente en la lengua y de un fenómeno vivo también, ¿no?, que incluso plantea dudas a los propios hablantes en su uso del español. A continuación, quisiera simplemente distinguir el fenómeno que nos va a ocupar en este seminario de otro fenómeno afín que recibe el nombre de rivalidad léxica. ¿Por qué no me voy a ocupar de este fenómeno de rivalidad léxica?
La rivalidad léxica es una situación también de competencia, pero en este caso rivalizan o compiten dos palabras no derivadas, eso sería un caso de rivalidad léxica, y también aquellos casos en los que nos encontramos una palabra no derivada que compite con una que sí lo es, o bien dos palabras derivadas pero que no comparten la misma base, como por ejemplo debilidad y flaqueza o finamiento y muerte. Estos casos, que son muy interesantes también, no van a ocupar este seminario de hoy, así que nos vamos a centrar en la rivalidad afijal según la definición que he señalado al principio. Estos fenómenos de rivalidad afijal se pueden estudiar, se pueden analizar desde las dos perspectivas habituales, ¿no? Con las que analizamos muchas veces los fenómenos lingüísticos, desde la diacronía o desde la sincronía. En esta charla me voy a ocupar, ¿no?, de las rivalidades afijales desde el punto de vista diacrónico, aunque bueno, pues haré alguna mención, aunque sea de forma bastante escasa, a el aprovechamiento también que tiene este tema desde el punto de vista sincrónico. ¿Qué ha dicho la bibliografía en relación a las rivalidades afijales en diacronía? Bueno, pues si hacemos un repaso de la bibliografía sobre esta cuestión, hay una cosa que salta a la vista, ¿no?, que destaca, y es el hecho de que hay ciertos paradigmas derivativos que han sido profusamente estudiados desde la perspectiva diacrónica, ¿no? Mientras que otros apenas se han analizado desde la perspectiva diacrónica. He citado aquí algunos de los grupos de paradigmas derivativos más estudiados desde la perspectiva de la rivalidad afijal en diacronía. El primer grupo es el de los nombres de cualidad. El segundo grupo sería el de los nombres de acción y principalmente los sufijos ción y miento. Y dentro de la sufijación apreciativa, pues los grandes protagonistas siempre han sido los sufijos ito e illo. Con esto no quiero decir que no se haya estudiado la sufijación o la prefijación desde el punto de vista histórico. Lo que quiero señalar aquí es que hay ciertos paradigmas derivativos que son los que han protagonizado los estudios de rivalidad afijal desde el punto de vista diacrónico, ¿de acuerdo? Es decir, que no quiero señalar aquí que no se haya realizado ningún trabajo sobre morfología léxica histórica de determinados afijos, ¿de acuerdo? Bien, como pueden ver, pues es en ese protagonismo de estos diferentes paradigmas derivativos quedan fuera, pues, por ejemplo, casos de prefijación, como los casos de rivalidad existentes entre inter y entre, por ejemplo, o entre super y sobre. Y del mismo modo, pues también quedan fuera de las investigaciones realizadas hasta el momento la rivalidad que se da entre los sufijos que crean nombres de agente, como por ejemplo dor, ente o ista, así como los sufijos verbalizadores ar y ear o ificar e izar, entre otros muchos. He citado aquí solamente unos cuantos con un poco la intención de que puedan despertar el interés de los estudiantes que nos estén escuchando y que, bueno, pues a partir de ahí puedan poder desarrollar investigaciones en este ámbito y que tengan en cuenta estos sufijos menos estudiados. Y finalmente, otro de los aspectos que destaca de esa revisión bibliográfica que he podido realizar de los estudios diacrónicos de la rivalidad afijal es que en ninguno de los trabajos se realiza unas pautas metodológicas para poder desarrollar estudios sobre este tipo de rivalidades en diacronía. Asimismo, uno de los aspectos que también salta a la vista y que de alguna manera es una cuestión a plantear es qué fuentes se pueden utilizar para poder desarrollar un estudio como el que aquí se pretende, es decir, analizar las rivalidades afijales desde la perspectiva histórica. Por tanto, teniendo en cuenta estos dos aspectos, mi charla de hoy pues, tiene los dos siguientes objetivos, ¿no? En primer lugar, la primera parte de la charla va a estar dedicada a mostrar una propuesta, porque se puede mejorar, se puede complementar y se puede pues, añadir y quitar cosas que yo pueda haber hecho en esta propuesta.
Bueno, pues esa propuesta de bases metodológicas para poder acometer el análisis diacrónico de las situaciones de rivalidad afijal en español. Y en una segunda parte de esta charla voy a tratar de mostrar algunas fuentes para poder extraer datos con los que analizar, ¿no?, estas situaciones de rivalidad en diacronía. Y aprovecharé, ¿no?, estas fuentes para poder mostrar la viabilidad de esta pauta metodológica, de estas pautas metodológicas que voy a presentar en la primera parte. Ya avanzo, ¿no?, que en este segundo objetivo las fuentes a las que voy a aludir son fuentes que no son nada novedosas, es decir, que de alguna manera no pretendo descubrir aquí ninguna fuente que no se haya utilizado previamente para hacer análisis lingüísticos. Lo que sí que voy a intentar es señalar qué utilidad tienen para el análisis del fenómeno que aquí nos ocupa, ¿de acuerdo? Es mostrar las posibilidades que ofrecen para el análisis de las rivalidades afijales en diacronía. Con ello, lo que pretendo realizar es, bueno, pues de alguna manera poner un granito de arena para la construcción de una morfología léxica histórica que no se base exclusivamente en el análisis de los sufijos y de los prefijos de manera aislada, que es lo que suele abundar, ¿no?, en los estudios sobre este aspecto, sino basada en las relaciones que se establecen también entre los sufijos y, en este caso, las relaciones de competencia. Bien, pues hecha esta breve, no tan breve presentación. Sí, perdonad, que olvidé mencionar que todos los datos que voy a aportar a partir de ahora en los dos, ¿no?, los dos objetivos que he planteado son datos extraídos del corpus del diccionario histórico. Y en el caso de utilizar otros datos, en estos casos sí que mencionaré explícitamente la fuente de procedencia, que principalmente, como verán, se trata de datos procedentes de fuentes lexicográficas. Pero en el resto de los casos en los que no aparece la fuente, pero son datos, estos proceden del corpus del diccionario histórico. Bien, pues hecha esta presentación, voy a empezar con el primero de los bloques, ¿no?, del seminario, que es el que tiene que ver con las pautas metodológicas para el análisis diacrónico de la rivalidad afijal. Bien, las pautas metodológicas que voy a plantear aquí se sustentan en tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental sería los tipos de concurrencia diacrónica, es decir, lo primero que hay que establecer es qué tipo de concurrencia diacrónica se produce entre los derivados que compiten. En segundo lugar, el segundo pilar sería qué patrón de evolución siguen esos derivados en competencia. Y en tercer y último lugar, cuáles serían los factores que condicionan la evolución que experimenta ese caso de rivalidad. Estos tres pilares, digamos que de alguna manera establecen, ¿no?, una descripción completa de lo que puede suceder en una situación de rivalidad a nivel diacrónico. Voy en primer lugar a establecer qué tipos de concurrencia diacrónica se podrían establecer para analizar determinados casos de rivalidad afijal. Como tienen ahí, en mi opinión, creo que se podrían establecer estos tres tipos de concurrencia. Lo que he denominado concurrencia etimológica, en segundo lugar, la concurrencia que he llamado asíncrona y, en tercer lugar, lo que he denominado concurrencia síncrona. Los nombres son un poco inventados, se podían cambiar y poner algo un poquito menos, quizás algo más transparente, pero bueno, me parecía que definía bastante bien las situaciones que ahora mismo voy a ilustrar, porque vamos a ver a continuación a qué me refiero con concurrencia etimológica, con concurrencia síncrona y con concurrencia síncrona. La concurrencia etimológica es aquella que se produce en el mismo latín, es decir, los dos derivados se crean en la lengua latina y, por tanto, esa rivalidad se origina en esta lengua en concreto. Luego, pues esa rivalidad puede aparecer también en romance por herencia, pero en realidad su origen se encuentra en esta lengua. Los ejemplos de este tipo de concurrencia son
pues el caso de durez y dureza, que como pueden ver son dos derivados que se generan en el mismo latín y cuya competencia heredamos de la lengua latina. Y también tendríamos los ejemplos de blandez y de blandeza, que también son dos derivados cuyo étimo se remonta, como pueden observar, a la lengua latina. Por tanto, estos casos los clasificaríamos como de concurrencia etimológica, ¿no? Es una concurrencia que nos viene, digamos, de origen latino. Luego tendríamos un segundo tipo, que sería la concurrencia asíncrona, y aquí tenemos dos posibilidades. La primera de ellas es que uno de los derivados se haya creado en la lengua latina y en cambio el otro se genere en romance. Esta sería la primera situación dentro de la concurrencia asíncrona. Pero podría también darse el caso de que uno de los derivados se creará en romance, es decir, que no se remontará al latín, sino que fuera de creación romance, y el otro derivado que compite con este se generará también en romance, pero en un estadio posterior, es decir, en diferentes fases dentro del propio romance. Con lo cual también tendríamos este tipo de concurrencia asíncrona, porque al fin y al cabo lo que establece este tipo de concurrencia es que hay una diferencia temporal entre la formación de los dos derivados en competencia. ¿De acuerdo? Ejemplos de lo primero serían los casos de saludación y saludamiento que tienen aquí. Saludación, pues es una palabra que viene del latín, como pueden observar, se remonta a saludatio, saludationis, mientras que saludamiento es una palabra generada con posterioridad en el romance en la segunda mitad del siglo XIII. Por tanto, tendríamos esa concurrencia asíncrona entre estos dos derivados en competencia. Y ejemplo del segundo tipo serían los casos de hocicar y hociquear. Hocicar se registra por primera vez en el corpus que he señalado, en el corpus del diccionario histórico, en la segunda mitad del siglo XVI, y hociquear es posterior, ¿no? Es de finales del siglo XIX. Por tanto, tendríamos esa competencia de tipo asíncrono. Y para terminar, tenemos el último tipo de concurrencia, que es la de carácter síncrono, ¿no? Como su nombre indica, en este caso, los dos derivados se generan prácticamente de manera simultánea. Esto es un poco exagerado decirlo así, pero bueno, la idea es que se crean, digamos, durante la misma fase de formación de la lengua, ¿no? Pues en el caso del romance, pues los dos se situarían en la misma etapa dentro del romance, sin que pueda señalarse que hay una distancia cronológica lo suficientemente amplia como para determinar que los dos derivados pertenecen a etapas diferentes, ¿no? del español. Este sería el caso del ejemplo de agudez y agudeza, ya que ambos se documentan, aunque obviamente no coinciden en el año exacto, su primera documentación, pero sí que se registran durante la primera mitad del siglo XIII como la primera documentación de ambos derivados. Por tanto, podríamos clasificarlos dentro de este tipo de concurrencia síncrona. Como pueden ver, esta primera pauta metodológica, ¿no?, que vamos a señalar se basa en dobletes, ¿no? Es decir, cuando compiten dos derivados, ¿no? Y cabría adaptar este tipo de concurrencias también al caso de que se den tres derivados que compiten e incluso cuatro, porque entonces este tipo de concurrencias se tendrían de alguna manera que conjugar, ¿no?, para poder explicar claramente, ¿no?, la rivalidad entre casos de 3 y de 4 derivados, ¿no? Aquí simplemente he utilizado pues lo más sencillo, ¿no?, que es ver qué pasa cuando compiten dos derivados. La cosa se complica cuando compiten 3 o compiten 4, ¿no? Pero como la mayoría de los casos, o los más frecuentes al menos, son dobletes, bueno, pues esta pauta puede aplicarse en muchos ejemplos, con lo cual pues es bastante útil. El segundo pilar de estas pautas metodológicas que quería señalar en este seminario es el de los patrones de evolución. En este caso, pues podemos tener el patrón que hemos llamado patrón con pérdida y el patrón conservador. Bien, el patrón con pérdida pues es sencillo, es aquella situación de rivalidad donde al final uno de los derivados desaparece
y el otro es el que triunfa, ¿no?, dentro de la competición, ¿no? De alguna manera hay un ganador y hay uno de los derivados que pierde y el resultado es que desaparece de la lengua. En cambio, el patrón conservador pues, consiste en que los dos derivados se mantienen en el uso de la lengua. Esto puede suceder de manera equitativa, es decir, que ambos derivados acaban por utilizarse de manera semejante, en el sentido que tienen una frecuencia de uso similar, pero también puede suceder que uno de los derivados tenga una frecuencia muchísimo mayor que el otro derivado en competencia, aunque no haya desaparición. Es decir, puede ocurrir también que haya como una especie de diferencia sustancial en la frecuencia de uso de los dos derivados, aunque ninguno de ellos desaparezca. ¿De acuerdo? Estos dos patrones a veces presentan en la historia de la lengua discontinuidades, ¿no? Esto es un término utilizado por Álvarez de Miranda, aplicado al estudio de las rivalidades léxicas, no al de las rivalidades afijales, pero claramente extrapolable al fenómeno que aquí nos ocupa, ¿no? ¿Qué es o en qué consiste una discontinuidad? Pues efectivamente en el hecho de que podemos tener un patrón con pérdida durante un lapso de tiempo, pero de repente ese elemento que quizás se perdió durante un periodo de tiempo, en un momento determinado, por motivos X, vuelve a utilizarse, de manera que se revitaliza y vuelve a aparecer, ¿no? Por tanto, habría una discontinuidad. Podríamos tener un patrón con pérdida que luego, pues, acabara por no perderse del todo, sino volver a reactivarse, ¿no? Por tanto, esto también, si hacemos un estudio histórico de qué sucede con estos derivados, tenemos también que tener presente que a veces puede haber estas discontinuidades. Bueno, les quería mostrar algunos ejemplos de cómo se puede analizar este tipo de patrones y, repito, a partir de los datos extraídos del corpus del diccionario histórico. Fíjense, un patrón con pérdida lo encontramos en el doblete, amarillura y amarillez. Fíjense cómo amarillura se documenta según este corpus por primera vez en el siglo XIII y amarillez es posterior, se documentaría en el siglo XV. Por tanto, el tipo de concurrencia, según hemos señalado antes, sería la de tipo asíncrono. Y podemos observar en la tabla que estos dos derivados empiezan realmente su competición, ¿no?, cuando aparece amarillez en el siglo XV. Fíjense que en esta centuria amarillura se registra más que amarillez y esta tendencia cambia en el siglo XVI y fíjense cómo hay lo que ahora se ha puesto de moda, que es hay un sorpaso, ¿no? Y lo que se produce es que amarillez empieza a hacerse mucho más frecuente que amarillura y esta tendencia pues se consolida en el siglo XVII, donde ya empieza a desaparecer amarillura, y en el siglo XVIII, pues como pueden observar, ya no hay registros en el corpus de amarillura y sí de amarillez. Hay un caso por ahí aislado en el siglo XX, como pueden ver, pero se trata de un caso que hace referencia a textos de la Edad Media, con lo cual el contexto es el contexto medieval y por eso aparece amarillura, ¿no?, porque está reflejando una época anterior al siglo XX. Lo he puesto ahí porque, pero se podría eliminar perfectamente porque en realidad no está reflejando la lengua del siglo XX. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso tendríamos ese patrón con pérdida. Otro ejemplo sería el caso de turbamiento y turbación. Fíjense cómo estos dos derivados compiten sobre todo en el siglo XIV y en el siglo XV, y durante estos dos siglos turbación es el más frecuente en los textos, ¿sí? Y finalmente, pues eso provoca que la desaparición de turbamiento se produzca a partir del siglo XVI y se consolide en el siglo XVII. De manera que también tendríamos un patrón con pérdida. En este caso, pues triunfaría turbación frente a turbamiento. También tenemos el patrón con conservación. Fíjense, por ejemplo, en el caso de certidumbre y certeza. Certidumbre se documenta en el corpus por primera vez en la primera mitad del siglo XIII, certeza es posterior y se documenta en el siglo XV.
En este caso, fíjense cómo en el siglo XV empieza su rivalidad con una tímida aparición de certeza. En el siglo XVI ya se documenta con mucha más profusión certeza, pero certidumbre sigue siendo más frecuente en los textos. En el siglo XVII se aproximan los dos derivados en frecuencia de uso y además certeza supera a certidumbre y esa superioridad de certeza se consolida en el siglo XVIII, en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, como pueden observar, pero eso no implica la desaparición de certidumbre. Certidumbre se mantiene en la lengua, aunque con una menor frecuencia, como pueden ver en la columna del siglo XX. Bien, y el tercer y último pilar dentro de estas pautas metodológicas tiene que ver con los factores que pueden condicionar esa evolución. Estos factores los podemos clasificar en factores internos o bien en factores externos. Y vamos a ver un poco qué tipo de factores son estos internos y externos. Bien, dentro de los factores internos nos referimos a factores internos a la lengua o externos a la lengua. Tenemos, como decía, dentro de los factores internos, cuestiones que tienen que ver con aspectos de carácter fonético-fonológico. Es decir, que a veces la rivalidad se soluciona a partir de criterios de tipo fonético-fonológico. Fíjense, por ejemplo, en estos dobletes que he señalado en la diapositiva. Avidez, avideza, escasez, escaseza, redondez, redondeza, robustez, robusteza. Estos dobletes suponen el patrón con pérdida porque desaparece el derivado eneza en la lengua. La explicación que aduce Malkiel en un estudio del 88 es que los sufijos ez y eza son sufijos que son sensibles al número de sílabas de sus bases, ¿no? Mientras que ez se une a derivados de a bases de 3 o más sílabas, el sufijo eza se une habitualmente a bases que tienen menos de 3 sílabas. Como los derivados en eza que aparecen en la diapositiva se unen a bases de 3 sílabas, eso es lo que pudo motivar su desaparición en contraposición a los derivados en ez que sí que cumplían ese criterio fonético-fonológico, ¿de acuerdo? Entonces eso pudo ser una de las motivaciones de la pérdida de estos derivados que se documentan, pero que desaparecieron pues en principio por este tipo de explicación de carácter fonético-fonológico, lo que no quiere decir que no intervinieran otros factores. Otro ejemplo serían los casos de aspereza, asperedumbre, firmeza, firmedumbre y limpieza, limpiedumbre. Estos casos también suponen el pratón con pérdida, en este caso se pierden los derivados con el sufijo dumbre. Según Dworkin, la explicación también es de carácter fonético-fonológico y él señala que, parece haber una tendencia en la formación de derivados hacia aquellos que tienen un cuerpo fónico más reducido. Como aspereza, firmeza y limpieza tienen un cuerpo fónico menor que asperedumbre, firmedumbre y limpiedumbre, pues eso pudo motivar su desaparición y, por tanto, el triunfo, ¿no?, de los derivados en eza en este caso. También puede haber factores internos de carácter morfológico, de carácter sintáctico. Para ejemplificar esto, aquí tienen algunos ejemplos de dobletes ención y miento. Fíjense, por ejemplo, falsificación, falsificamiento, significación, significamiento, verificación, verificamiento. En estos casos también podemos ver el patrón con pérdida, en este caso se pierden los derivados en miento, y esto pues podríamos explicarlo mediante un condicionamiento de tipo morfológico. Y es que el sufijo miento tiene una tendencia a no unirse a bases verbales previamente sufijadas con el sufijo ificar, una restricción que no tiene el sufijo ción. Por tanto, esto es lo que pudo motivar que triunfaran los derivados en ción y que se perdieran los derivados en miento. Otro aspecto que también tiene que ver con cuestiones de carácter morfológico y sintáctico, pues se reflejan los ejemplos que tienen ahora en la diapositiva.
prensión, prendimiento, sumisión, sometimiento y suspensión, suspendimiento. En este caso no hay patrón con pérdida, es decir, estos derivados concurrentes muestran la conservación de ambos derivados, es decir, prensión y prendimiento se conservan en español, al igual que el resto de los derivados. Lo que sucedió es que en estos casos el hecho de que se conserven los derivados que se generan con posterioridad, que son los derivados en miento, podría tener que ver con el grado de a ver si lo digo bien, analizabilidad morfológica que estos poseen. Es decir, que son más transparentes a los hablantes los derivados en miento frente a los derivados en ción, que son de origen culto, como pueden observar, ¿no? Entonces, el grado de analizabilidad motiva no solamente la creación muchas veces de los derivados en competencia con otros menos analizables, sino que en este caso además motivó que se conservaran, ¿no?, frente a los derivados en sion, que eran menos transparentes, ¿no? Claro, alguien puede señalar, bueno, y si prensión, sumisión y suspensión no eran analizables, ¿por qué no desaparecieron, no? Porque al fin y al cabo ya existían otros derivados más analizables. Bueno, pues seguramente porque eran derivados de carácter culto, ¿no? Y el peso, ¿no?, de los cultismos en determinadas épocas, como sabemos, era muy importante. Y por eso seguramente se conservaron también estos derivados, ¿no? Otro de los factores internos que condiciona también a la resolución o la evolución, mejor dicho, de las rivalidades afijales son de carácter semántico, ¿no? Muchas veces los derivados que estamos analizando y que compiten no compiten en todos los contextos porque desarrollan significados en los que esos dos derivados ya no establecen una situación de rivalidad, deshacen esa rivalidad porque ya no expresan el mismo valor. Fíjese, por ejemplo, en el caso de amargura y de amargor. Estos dos derivados no son intercambiables en todos los contextos, que es lo que debería ser si fueran totalmente sinónimos, sino que amargura selecciona en algunos de sus contextos una de las acepciones de su adjetivo base, ¿no?, de amargo. En este caso, el relacionado más con lo abstracto, ¿no? Es decir, que amargo significa aquí afligido y por tanto la amargura, ¿no?, sería la calidad de aflicción, ¿no?, que posee una persona. En cambio, cuando utilizamos amargor, la selección que hacemos de la acepción del adjetivo amargo no es la misma, sino que nos estamos refiriendo al sabor. Cuando hablamos de la sopa y queremos decir que es amarga, no diremos la amargura de la sopa, diremos ¿no?, el amargor de la sopa. Mientras que cuando hablamos de que alguien está amargado, no diremos que esa persona le invade el amargor, diremos que le invade la amargura, ¿no? Por tanto, no, en esos contextos estos dos derivados ya deshacen su competencia porque no expresan el mismo valor. Otro ejemplo sería el caso de pronunciamiento y pronunciación. Estos dos derivados adquieren o especializan su significado mediante la creación de un nuevo significado no compartido. Pronunciamiento significa alzamiento, pronunciación significa articulación de palabras y por tanto en esos significados estos dos derivados deshacen esa rivalidad. Eso significa que las posibilidades de que se conserven los dos durante su evolución es muy alta, porque han desarrollado significados distintivos que motivan su conservación en la lengua. Otro tipo de ejemplos que tendrían que ver con aspectos de carácter semántico, bueno, pues algunos autores como Reiner señalan que en algunos casos hay una tendencia de ciertos sufijos, por ejemplo en el caso de ez, a expresar valores negativos. Por tanto, cuando hay situaciones de rivalidad fijal en la que aparece este sufijo, aquellas palabras que expresen valores que son positivos suelen desaparecer frente a otros sufijos rivales, ¿no? Este es el caso de destrez y de larguez frente a destreza y largueza, pero claro, esto no explica todos los casos, porque por ejemplo grandez se mantiene en español
y entonces habría que postular que ¿no? para aplicar esta norma, pues se entiende que grande es un aspecto que no es negativo, sino que es positivo y por eso se mantiene en la lengua. Bueno, son explicaciones que pueden explicar ciertos casos, pero como pueden observar, no todos, ¿no? Rainer se apoya en el hecho de que hay dobletes como delicadez, delicadeza, donde el significado del derivado en ez se va hacia lo negativo, fíjense que significa indolencia o debilidad, y en cambio el derivado en eza se inclina hacia lo positivo, ¿no? Como por ejemplo finura y ternura. Pero no siempre esto permite explicar ¿no? la totalidad de los casos, ¿no? de rivalidades, ¿no? Pero bueno, es verdad que algunos grupos sí que parecen seguir estas tendencias. Después también podemos encontrar factores internos de tipo léxico, es decir, palabras que de alguna manera ejercen como un bloqueo para la creación o para la desaparición de la creación de ciertos derivados, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que no podemos crear mediante el sufijo eza el derivado corteza para la cualidad de corto, porque corteza de alguna manera ya está presente en la lengua para designar una determinada realidad, ¿no? En concreto, pues la parte exterior de ciertos frutos. Y tampoco podemos crear el derivado maleza como cualidad de malo, porque existe la palabra maleza que tiene este significado de espesura que forma la multitud de arbustos, etcétera, ¿no? Por tanto, también hay que tener en cuenta que es posible que ciertas palabras bloqueen la formación de determinados derivados o también que de alguna manera empujen, ¿no? para que algunos de estos derivados concurrentes acaben desapareciendo en la lengua. Y finalmente quisiéramos señalar el último de los factores internos, que es la analogía. Obviamente estamos dentro del ámbito de las rivalidades afijales y por tanto las relaciones entre palabras son fundamentales, con lo cual la analogía puede ser también un factor determinante, ¿no? en el desarrollo, en la evolución de los casos de rivalidad. Por ejemplo, el caso de pobreza, pobredad, se produce la desaparición de pobredad por razones de diferente tipo, ¿no? Y se señala que esa desaparición de este derivado en dat pudo provocar por analogía la desaparición del derivado en dat para riqueza, que es rictat. Rictat es un derivado que aparece poco registrado en la historia del español, pero aparece en los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y bueno, pues ha motivado que ese hecho pues, fuera estudiado porque de alguna manera tiene, ¿no? Aparece documentado, ¿no? en la historia del español, pero claro, luego desaparece. Bueno, pues su desaparición se explica, se justifica a partir de un modelo analógico con pobredad. Y otro ejemplo semejante que señala, por ejemplo, Dworkin en su estudio del 89 es que cordura es un derivado que no tiene ningún otro rival documentado en la historia del español, según este trabajo. Y esta ausencia de derivados rivales parece que por analogía también se extendió a locura, que es también un derivado que tampoco registra ningún otro derivado concurrente con otro sufijo. Es decir, no se documenta loquez, ni loqueza, ni loquedad, por ejemplo, ¿no? En estos dos casos concretos. Y esto, de alguna manera, lo explica Dworkin por un caso de analogía entre estas dos palabras. Y finalmente, para acabar ya con estas pautas metodológicas, vamos a abordar los factores externos. Estos factores externos tienen que ver principalmente con los parámetros variacionales, es decir, con el parámetro diacrónico, el parámetro diatópico y el parámetro diastrático diafásico. En primer lugar, en cuanto a los factores diacrónicos, voy a señalar dos aspectos, pero podrían seguramente intervenir más.
Los que he visto que tenían mayor peso eran, por un lado, el origen, ¿no? Si era culto o patrimonial del derivado en competición, de los derivados que compiten, y la vigencia de uso de los derivados, ¿no? Para el primer caso, quisiera poner ejemplo de nudrimiento y nutrición, ¿no? Que son dos derivados concurrentes. Nutrición es un derivado de formación latina, es decir, que procede del latín. Nudrimiento, en cambio, es una forma romance. Pueden ver en la tabla cómo nudrimiento está documentado mucho antes, ¿no? Y que de hecho en el siglo XV es la forma predominante cuando se documenta por primera vez nutrición. Sin embargo, a partir del 16, como pueden observar, nutrición pues empieza a acercarse peligrosamente a nudrimiento y al final pues nutrición acaba por consolidarse en la lengua y se produce la desaparición de nudrimiento. Esto pudo venir motivado pues, al hecho de que nutrición era un cultismo y, por tanto, un poco el poder, ¿no? que tuvo la entrada de cultismos en español, y pues, eso pudo un poco motivar, ¿no? su pues, mayor auge y en detrimento de nudrimiento, que era la forma patrimonial. Bueno, aquí señalaba esa evolución. Y respecto a la vigencia de uso, me gustaría señalar sobre todo a partir de los diccionarios de la academia. Esto está extraído del DRAE de 1781. Porque bueno, pues hay ciertos derivados que ya la lexicografía académica del siglo XVIII ya señalaba como anticuados. Fíjense, por ejemplo, frialeza, frieza y friura como derivados de cualidad de frío, y frialdad, ¿no? Que sería el derivado que no tiene marca de vigencia de uso anticuado, ¿no? Claro, el hecho de que ya en esa época, ya en el siglo XVIII, ya se marcaran como anticuados, ya denota, ¿no? que de alguna manera estos derivados pues apenas se usaban en la lengua, ¿no? Y de hecho, si luego se observa su presencia en los diccionarios de la academia posteriores, se puede observar cómo al final acabaron desapareciendo de la lexicografía académica. Por tanto, que ya sean anticuados en esta época, pues puede motivar su desaparición posterior. De hecho, tenemos bastantes casos en el diccionario del 2014, ¿no? El diccionario vigente actual de la Real Academia Española, como los casos que aparecen en la diapositiva, que pues la academia ya señala como desusados o poco usados, que son los que aparecen marcados de color rojo. Bueno, todavía están registrados en el diccionario, pero el hecho de que se marquen así, pues de alguna manera les da muchos puntos, ¿no? Para que en el futuro pues acaben por desaparecer. De hecho, si los buscamos en un corpus como el Corpus 21, que es un corpus del español del siglo XXI, seguramente muchos de ellos no aparezcan ni siquiera documentados en un corpus de considerable tamaño como es el Corpus, ¿no? Por tanto, es posible que acaben desapareciendo estos derivados, pero todavía están en el diccionario. En cuanto a la variación diatópica, que puede ser otro factor que condicione la evolución, ¿no? de estos derivados concurrentes, quería poner el ejemplo de forcejar y forcejear. Fíjense cómo forcejar se documenta por primera vez en el corpus del diccionario histórico a finales del siglo XV, y forcejear es posterior, de principios del XVI. Y bueno, lo interesante aquí es que forcejar es siempre más frecuente que forcejear hasta el siglo XIX. En el siglo XIX vuelve a producirse un cambio porque empieza la frecuencia más elevada para forcejear frente a forcejar, y esto se consolida en el siglo XX y en el siglo XXI, donde forcejear es el más frecuente, pero forcejar no desaparece. Bien, estos casos del siglo XX y del siglo XXI se documentan en textos del español de América. Por tanto, esta variante forcejar podría considerarse, según palabras de García Gallarín, una variante dialectizada, es decir, un derivado exclusivo y diferencial de ciertas áreas geográficas. De manera que en los casos de rivalidad afijal también se puede adoptar una perspectiva geolectal o una perspectiva geográfica,
y observar realmente, ¿no?, que esos derivados en realidad no compiten si tenemos en cuenta la procedencia geográfica del hablante, puesto que para un hablante del español de una determinada zona será ese derivado el que se utilice frente a otro hablante de otra zona que utilizará el otro derivado. Es decir, que ya se desharía la rivalidad si adoptamos esa perspectiva diatópica. Esto, por ejemplo, sucede también en la actualidad con derivados como aburrimiento y aburrición, ¿no? Aburrimiento es el derivado general, sobre todo en español general, pero en determinadas zonas de América se utiliza aburrición para poder dar cuenta, ¿no?, de la acción y efecto de aburrir, ¿no? Pero claro, para un hablante del español europeo no hay rivalidad, porque solo existe aburrimiento, ¿no? Aburrición es un derivado inexistente para un hablante del español europeo, ¿no? Bien, y finalmente quisiera también abordar, ¿no?, cómo la variación diastrática o diafásica puede también condicionar la evolución de una determinada situación de rivalidad, y en este caso, pues, los ejemplos de tristeza, tristura y tristor, pues precisamente intervienen, ¿no?, este tipo de condicionante, ¿no? Tristeza es el derivado más frecuente durante toda la historia del español, pero además con una diferencia muy, muy importante. Pero en la Edad Media aparecen estos dos derivados concurrentes, tristura y tristor. Bueno, esta aparición de estos dos derivados, tanto su creación como su frecuencia de uso en esta época, tienen que ver con la tipología textual, ¿no?, en donde aparecían estos textos. Y es que, aparte de tristeza, siempre también aparece tristeza en este tipo de tipología textual. Estos dos derivados principalmente se encuentran en la poesía cancioneril y sobre todo eran utilizados cuando la rima y la métrica lo necesitaban, ¿no? Fíjense que tristura tiene 3 sílabas, igual que tristeza, y tristor tiene 2. Entonces, la métrica podía favorecer la aparición de tristor en lugar de tristura o de tristeza, ¿no? Y además de tener diferentes sílabas, lógicamente la terminación también es distinta, con lo cual también permitía rimar cuando se necesitara, haciendo uso de uno u otro, ¿no? Por tanto, la tipología textual aquí no solamente permitió crear derivados como tristura y tristor, sino también, bueno, pues que aparecieran registrados durante una época en concreto y que una vez pues culminara, ¿no?, terminara el auge de la poesía cancioneril, estos dos derivados acabarán pues desapareciendo o quedando de manera residual en el uso. Y finalmente, también hemos incluido dentro de la variación diastrática diafásica también aspectos que tienen que ver con la evolución semántica. Antes hemos señalado que el significado era un factor interno. Y aquí lo queremos poner en relación también con los factores externos, porque muchas veces ese significado que se genera a lo largo del tiempo es un significado que está asociado a un lenguaje de especialidad, ¿no? Y por eso lo hemos querido ubicar también en los factores externos. Por ejemplo, el caso de sumisión y sometimiento reflejaría cómo en el caso de sumisión se genera un nuevo significado que tiene que ver con el léxico de especialidad del derecho, ¿no? Por tanto, vemos no solamente la generación de un significado, sino la generación de ese significado dentro de un lenguaje de especialidad. Y lo mismo sucede con suspensión, ¿no? Donde tenemos pues ese significado generado en el caso de suspensión dentro del ámbito específico de la música, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, aquí tendríamos como una especie de unión, ¿no?, de los factores externos e internos, ya que en ningún caso, ¿no?, estos factores son excluyentes, son complementarios para explicar bueno, pues, la evolución que se da en determinados casos de rivalidad. Entonces, hasta aquí he presentado un poco estas pautas metodológicas, he tratado de dar algunos ejemplos que permiten un poco ilustrar, ¿no?, esas pautas metodológicas, y a continuación, y de manera bastante en fin, somera y rápida, voy a abordar el segundo de los objetivos de este seminario, que era el de las fuentes de documentación para el estudio diacrónico de las rivalidades afijales.
ya que, bueno, pues no quiero excederme en el tiempo y no quiero que este seminario y el vídeo correspondiente supere el de los compañeros que han realizado seminarios antes que yo. No quiero o tener ese récord que no es demasiado positivo, creo yo. Bueno, como he dicho al principio, las fuentes que voy a presentar no son nada novedosas, ¿de acuerdo? Es decir, ya verán que son las fuentes habituales que aparecen en muchos trabajos, pero sí que quisiera comentar pues, cómo se pueden utilizar para estudiar este fenómeno en concreto. Esas fuentes son las que aparecen aquí, ¿no? Pues los diccionarios, los corpus, los atlas lingüísticos y la prensa. La prensa que se puede encontrar fuera de determinados corpus, ¿no? Porque ya sabemos que hay corpus lingüísticos que incluyen también textos periodísticos, ¿no? Por tanto, me estoy refiriendo a la prensa al margen de los corpus que existen a nuestra disposición y que incorporan este tipo de textos, ¿de acuerdo? De estas cuatro fuentes, la que voy a centrarme con más profundidad, aunque voy a ir bastante rápido, es la de los diccionarios, ¿de acuerdo? El resto de fuentes, pues las voy a tratar de forma bastante superficial, simplemente dando algunas pistas de por dónde se podrían explotar para el análisis diacrónico de las rivalidades afijales. Bien, voy por tanto al tema de los diccionarios y en concreto, y esto sobre todo me interesa para los estudiantes que quieran hacer algún trabajo de final de estudios relacionado con este tema que estoy presentando hoy en el seminario. Y quisiera poner en valor no solamente los diccionarios en general, sino sobre todo los diccionarios de la Real Academia Española. Porque en realidad los diccionarios académicos son un corpus histórico en sí mismos, ¿no? Un corpus obviamente de palabras, ¿no? De definiciones, ¿no? Pero al fin y al cabo es un corpus, ¿no? Es un intervalo de 3 siglos el que muestra la lexicografía académica desde el diccionario de autoridades hasta el diccionario actual y por tanto se puede registrar pues la evolución del léxico a lo largo de los 3 siglos de historia del diccionario académico. Además, tenemos un recurso disponible en abierto, que es el nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, que nos permite realizar búsquedas sencillas de palabras derivadas por la terminación o por el inicio de la palabra, con lo cual eso nos permite extraer datos sobre morfología léxica de estos diccionarios. Y bueno, pues teniendo en cuenta que no tenemos un diccionario histórico completo, pues esto nos puede ayudar al menos a realizar estudios de carácter histórico sobre procesos de formación de palabras y en concreto sobre morfología derivativa. Para mostrar esto, pues quisiera simplemente dar 5 pinceladas de un estudio que realicé y que tenía como fuente de datos los diccionarios académicos a través del nuevo Tesoro Lexicográfico y que se centraba en la rivalidad de estos sufijos que crean nombres de cualidad. Este era un poco el corpus, 245 registros, 98 rivalidades distintas y dobletes había 66, tripletes 27 y grupos de 4 derivados concurrentes 11. Entonces lo que traté en este estudio, y por eso lo muestro aquí con un poquito más de detalle, es, ¿no?, de ver cómo se podría aplicar, ¿no?, esas pautas metodológicas que he señalado en la primera parte de la charla a pues un corpus procedente de la lexicografía académica y en concreto para este grupo de palabras derivadas en concurrencia. Bueno, pues voy a ir someramente muy rápido a los datos que extraje. Pude ver los tipos de concurrencia. Lo que ocurre es que aquí tengo que señalar, porque es muy importante, que tuve que hacer una adaptación de los tipos de concurrencia que he señalado al inicio para ajustarlos a las fuentes lexicográficas. Y en este caso los tipos de concurrencia los marqué a partir de la primera documentación
en el diccionario académico, ¿de acuerdo? Esto es importante porque alguien puede plantearme, ¿y por qué no hay concurrencia etimológica aquí? Bueno, no hay concurrencia etimológica porque me basé en la primera de documentación en el diccionario, no fuera del diccionario. Por tanto, esto es posible que, consultado en un corpus, pudiera cambiar, ¿no? Los datos que aquí aparecen, ¿no? ¿Por qué lo hice así? Porque bueno, era un estudio más lexicográfico y me interesaba de alguna manera ver esta primera documentación dentro del propio diccionario, ¿de acuerdo? Bueno, los datos que aparecen ahí no muestran diferencias demasiado significativas entre los tipos de concurrencia. Fíjense que los porcentajes son muy próximos entre sí. Y también tuve que incorporar la concurrencia híbrida, ¿no? Síncrona, asíncrona, porque, claro, este estudio no estaba centrado en 2 derivados concurrentes, sino en 6. Con lo cual había las posibilidades combinatorias varias entre estos 2 tipos de concurrencia que había señalado, ¿eh? Por eso he señalado al principio que las pautas metodológicas que yo he presentado, a veces hay que adaptarlas según diferentes aspectos, como puede ser si estamos mirando más de 2 derivados, por ejemplo, ¿no? O si en lugar de trazar la evolución desde toda, ¿no? Toda la evolución del español, nos centramos solamente en el ámbito lexicográfico. Fíjense también que bueno, se pueden hacer estudios por los diferentes sufijos, ¿no? Y aquí, bueno, salta a la vista que cuando tenemos un derivado en dumbre, ¿no? En el 50% de los casos, este derivado en dumbre se recoge primero que el resto, ¿no? Es decir, que de alguna manera ya deja ver que los derivados en dumbre suelen ser añejos, en el sentido que suelen ser los percibidos como más antiguos, ¿no? Frente a sus rivales, ¿no? De hecho, yo creo que esta es una percepción también que se puede ver en la actualidad, ¿no? Cuando utilizamos derivados en dumbre nos suenan como un poco a viejos, ¿no? Me invade la pesadumbre, no sé si un alumno ¿no? diría pesadumbre, ¿no? Quizás a lo mejor diría me invade la pesadez o la pesadeza, no lo sé, ¿eh? Esto habría que hacer un estudio sobre si realmente dumbre se percibe como un sufijo ya anticuado, ¿no? Eh, También se puede observar el porcentaje de derivados en los que coincide la primera documentación. Y en ese sentido destaca OR, como pueden ver, con un 67%. Es decir, que mayoritariamente cuando OR se recoge el primero, no lo hace de manera exclusiva. No es el primero que se registra exclusivamente en el diccionario, sino que comparte ese primer registro con otros derivados con los que compite, ¿no? Principalmente, como tienen ahí, con URA, con EZA y con EZ. Voy muy rápido, lo sé, esto se debería explicar con más detalle esta tabla, pero bueno, un poco los highlights, ¿no? que quiero señalar es que existen comportamientos diferenciales de los sufijos en competencia en este patrón derivativo. También se puede ver, gracias a los datos de los diccionarios, los patrones que hemos señalado, el patrón con pérdida y el patrón con conservación. Nos sorprendió, la verdad, pues el alto porcentaje de conservación de todos los derivados. Es decir, estas situaciones de rivalidad parece que el diccionario tiende a conservarlas durante todas las ediciones, ¿no? Hay muy pocos casos de pérdida, ¿no? Y esto seguramente tiene que ver con esa idea, ¿no? que está bastante instaurada de que el diccionario de la academia suele ser bastante conservador, es decir, le suele costar bastante eliminar voces del inventario, ¿no? De su repertorio, ¿no? Y esto de alguna manera lo ratifica también en los casos de rivalidad. Si nos vamos a los sufijos, ¿no? ¿Cuáles son los que más frecuentemente acaban sucumbiendo? Bueno, pues como pueden ver por este gráfico, los derivados en dumbre y los derivados en ez suponen el 70% de los derivados que se pierden, ¿no? Es decir, que de alguna manera son los que normalmente pierden la partida cuando compiten con otros derivados dentro de su misma esfera de significación, ¿no? Y finalmente, cuanto a los factores externos e internos,
las fuentes lexicográficas tienen una ventaja para poder determinar estos factores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a las definiciones, gracias a las marcas que se proporcionan en los diccionarios, se puede precisamente dar cuenta de la influencia, ¿no?, de estos aspectos en la evolución de una determinada situación de rivalidad. Por ejemplo, podemos ver eso que hablábamos de la existencia de una palabra fuera del paradigma que bloquea, ¿no?, o hace desaparecer un derivado rival. Por ejemplo, se registran cojedad y cojez, pero ya el diccionario de autoridades dice lo mismo que cojera. Por tanto, esta otra palabra más frecuente y que ya el propio diccionario el primer diccionario académico señala que es la, digamos, preferida, pues quizás pudo motivar la desaparición de cojedad y cojet en ediciones posteriores del diccionario. También tenemos casos de explicación morfológica, como pueden ser la desaparición de los derivados en EZ, que aparecen listados en la pantalla, y también de los derivados en EZA, sencilleza, perdón, y madureza. Recuerden aquello que señalábamos de la sensibilidad de estos sufijos respecto al número de las sílabas. Esto podría explicar estos casos de pérdida, pero no podrían explicar la pérdida de rojeza y asperez, por ejemplo, que no violan esa restricción y en cambio desaparecen, ¿no? Seguramente por otros condicionantes que no tienen que ver con este aspecto morfológico. Los aspectos semánticos son claramente, gracias a las definiciones que el diccionario proporciona, pues podemos claramente establecer pues esa selección del significado de la base. Claro, esto, si utilizamos datos de corpus, esto lo tenemos que extraer nosotros, ¿no?, del contexto, ¿no? El diccionario, en cambio, esto nos lo proporciona de manera directa a través de las acepciones, ¿no? Fíjense los casos de pesadez y pesadumbre, cómo pesadez selecciona las acepciones de pesado que tienen marcadas en rojo, mientras que pesadumbre selecciona las acepciones de pesado que están marcadas en verde, ¿no? Eso es lo que pudo motivar, lógicamente, que se mantuvieran ambos en el diccionario. ¿Por qué? Porque tienen significados diferentes y por ello tienen que aparecer recogidos. En cuanto a los factores externos, los de carácter diacrónico, los diccionarios nos permiten ver la preferencia que suele tener la academia por uno de los derivados frente al resto, ¿no? Y fíjense que esto en el estudio que hemos realizado se produce en un 75,5% de los casos, ¿no? Es decir, de los derivados que hemos registrado que compiten, siempre o prácticamente siempre se prefiere uno frente al resto, ¿no? Y esto se hace de la siguiente manera, como saben, ¿no? Uno de los derivados tiene la definición, que es el derivado preferido, y el resto lo que hace el diccionario es remitir, ¿no?, a ese derivado preferido, ¿no? He puesto aquí el ejemplo de un caso que me sorprendió porque yo jamás hubiera pensado que existía el derivado raridad como cualidad de raro. Y fíjense que raridad es el derivado preferido por la academia hasta 1884. Y a partir de esa época, a partir de ese diccionario, mejor dicho, es rareza, ¿no?, el derivado que se considera preferido. Entonces, estas tendencias de preferencia también se pueden registrar a lo largo de la lexicografía académica. Y en cuanto a la vigencia de uso, que hemos dicho que era otro aspecto importante, en este estudio pudimos observar que casi un 68% de los derivados tienen esta situación. Uno de los derivados no tiene marca de vigencia de uso y el resto sí. El resto se señala en el diccionario como desusados, anticuados o poco usados. Y normalmente esto coincide con la preferencia, es decir, el derivado que no tiene marca es el preferido y el resto que no son preferidos normalmente tienen esa marca de vigencia de uso. Y me refiero a la marca anticuado, poco usado o desusado, que aquí he tratado en conjunto porque de alguna manera nos está diciendo que esa palabra pues, no está vigente en el español, ¿no?, de ese momento. He puesto aquí algunos ejemplos para que los tengan cuando revisen la presentación y puedan observarlos con más detenimiento.
Y si nos vamos a los sufijos, en concreto, pues podemos ver cómo los derivados en dumbre con un 67% son los que más marca de vigencia de uso poseen, frente a los derivados en ura, que son los que menos porcentaje tienen de aparición de esa marca de vigencia de uso. Es decir, que mayoritariamente cuando compiten son los que no suelen tener esa marca de vigencia de uso. Los diccionarios también nos permiten ver la especialización semántica en un área de especialidad, porque como saben, a partir de la marcación o bien a partir de comentarios en la propia definición, nos están diciendo en qué contextos se utiliza esa palabra. Por ejemplo, amarillez, que se indica que se utiliza sobre todo para hacer referencia al cuerpo humano, o albor, que es más usado en poesía, o nos dan significados específicos dentro de un lenguaje de especialidad, como sordez para el ámbito de la fonética. Y también nos dan bueno, pues indicaciones sobre aspectos de carácter geográfico, ¿no? A través también de marcas o de comentarios en la definición, como por ejemplo el derivado friura, que es un derivado que se usa en ciertas zonas concretas, o el caso de malcriadeza y malcriadez, derivados que también están, digamos, restringidos a nivel diatópico. Y en cuanto a la variación diafásica, pues también las marcas del diccionario pues nos van a permitir también ver, ¿no?, esas diferencias de uso que existen entre los derivados que ya en esos contextos dejan de ser rivales, ¿no? Por ejemplo, guapeza sería el derivado general para la cualidad de guapo, mientras que la guapura, ¿no?, sería un derivado que se utilizaría en un contexto familiar, según indica el diccionario. Y bueno, pues dicho, bueno, la parte de los diccionarios era un poco para reflejar de manera más profunda cómo se pueden hacer estudios de la rivalidad afijada a nivel diacrónico usando, pues en este caso, la lexicografía académica desde el punto de vista histórico, y voy a entrar de manera muy rápida para ir finalizando en los corpus, ¿no? Los corpus se pueden utilizar también, obviamente, para estudiar las rivalidades afijales. Porque de alguna manera también nos permiten hacer búsquedas, ¿no?, por palabras que terminan en determinados sufijos y que empiezan en determinados prefijos, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que quisiera poner en valor un corpus en concreto, que es el corpus carta, por el siguiente motivo, ¿no? Habitualmente corpus como el corpus del diccionario histórico o como el corpus corde, tienen el papel de los textos literarios es muy importante. En cambio, el corpus carta deja al margen los textos literarios y incorpora esos géneros que de alguna manera se alejan, ¿no?, de lo que sería la literatura, ¿no?, estrictamente dicha, ¿no? ¿Y por qué es importante aquí esto? Bueno, pues porque las rivalidades afijales muchas veces se encuentran o forman parte de lo que podríamos llamar creatividad morfológica, ¿no? De alguna manera los hablantes muchas veces pues crean espontáneamente derivados rivales que a nosotros nos interesa para saber cómo funcionan, ¿no?, esas rivalidades afijales. Y por tanto nos pueden dar registros de derivados que no aparecen en ningún otro lugar y que sí que se registran en corpus que tienen en cuenta otras tipologías textuales que no son literarias, ¿no? Y el corpus carta en este sentido tiene esa ventaja. Uy, perdonad, que me ha saltado la alarma del tema del temporal y bueno, perdonad que no sé si se ha oído la alarma. No es una alarma del móvil, es la alarma del tema bueno, de que hay temporal aquí en Cataluña y nos han avisado de que no salgamos de casa. Bueno, pues como comentaba, ¿no?, eso nos permite registrar casos de rivalidad que no se registran en otros corpus. Por ejemplo, tienen aquí el ejemplo de abusición, ¿no?, como derivado de abusar, aparece registrado en este corpus carta, o también, por ejemplo, asignamiento, ¿no?, como derivado de asignar, que no aparece documentado en otros lugares, ¿no? Con lo cual, esto nos permite pues, establecer casos de rivalidad que aparentemente no existían, pero que sí que existen, que se registran en otras tipologías textuales. Y además el corpus carta es un corpus cuya fiabilidad filológica está fuera de toda duda, es decir, es un corpus que está muy
medido en ese sentido filológico y que además tiene 3 parámetros que están muy bien diseñados para poder sacar un aprovechamiento a nivel investigador de carácter riguroso, ¿no? Porque está acotado a nivel cronológico, está acotado a nivel geográfico y también a nivel sociolingüístico y pragmático, y entonces eso permite desarrollar estudios rigurosos, ¿no? También sobre cualquier fenómeno, pero en concreto sobre el de la rivalidad tafijal. Lo único que tiene como desventaja es que estos 3 parámetros que he señalado no están equilibrados en el corpus, ¿de acuerdo? Entonces eso el investigador debe tenerlo presente a la hora de extraer resultados, ¿no? De este corpus, ¿eh? Por tanto, les animo a ahondar en este corpus porque es muy útil no solamente para el caso de las rivalidades afijales, sino también para estudiar otros fenómenos lingüísticos. A continuación mencionaré algún aspecto relacionado con los atlas. Alguien pensará, bueno, los atlas, diacronía, pero los atlas son bueno, pues, de principios del siglo XX y por tanto tampoco podemos verlos en la diacronía. Bueno, depende si se toman los atlas como testimonios de la lengua del siglo XX y lo contrastamos con el siglo XXI, pues también podemos hacer diacronía a partir de los atlas, ¿no? Quisiera comentar que este recurso, que no sé si conocen, pero bueno, la verdad es que es un proyecto que está en construcción, que se llama Corpat, el corpus de los atlas lingüísticos. Tienen ahí la dirección a que pueden consultar este corpus, que lo que hace o lo que está haciendo es recoger toda la información que aparece en los atlas regionales de la península ibérica. De manera que se pueden hacer búsquedas por diferentes parámetros y se pueden realizar estudios muy interesantes sobre, pues, bueno, sobre todo eso de tipo léxico, ¿no? Pero también hay, como saben, en los atlas encuestas de morfología, encuestas de sintaxis, etcétera, que también se van a recoger en este corpus llamado Corpat. Lo que quería señalar es que hay que tener en cuenta que las encuestas de los atlas lingüísticos, como saben, recogen sobre todo un perfil, ¿no?, de hablante muy concreto, ¿no?, que es un hablante masculino y de zonas rurales, ¿no? Con lo cual, si queremos hacer un contraste, lógicamente, pues tendríamos que tomar también el mismo perfil lingüístico de hablante. Por ejemplo, se me ocurre, pues, que un estudio que se podría realizar es la comparación de los atlas lingüísticos con, por ejemplo, un corpus como el COSER, ¿no?, que también registra encuestas, ¿no?, de hablantes de ámbitos rurales y de principalmente hombres, ¿no? Es decir, para establecer un contraste con los mismos parámetros. Bueno, pues gracias a Corpat también se pueden realizar estudios sobre las rivalidades afijales. Aquí simplemente he mostrado 2 pequeños mapas que reflejan precisamente esta cuestión, ¿no? En el primero, la diferente selección de estos 3 derivados, vela, velatorio y velorio, cómo se puede ver cómo se reparte a nivel geográfico según la respuesta de los encuestados, pues esos 3 derivados, y por tanto se podría ver cómo hay una distribución geográfica de las variantes de su fijación en este caso. Y también tienen otro ejemplo semejante, pero en este caso para los derivados chepado, cheposo y chepudo, que también tienen, como pueden ver, una distribución geográfica distinta, ¿no? Y por tanto hay una selección del sufijo atendiendo a criterios diatópicos según se refleja, ¿no?, en los 2 mapas. Y ya para terminar voy a hablar de la prensa, y en este sentido quisiera poner en valor la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, porque permite complementar los datos extraídos tanto de corpus como de fuentes lexicográficas. Hay determinados derivados que, de nuevo, solamente se pueden documentar en textos de prensa, porque se trata de formaciones que quizás no tuvieron la suficiente difusión como para poder permear a la lengua, digamos, general, ¿no? Y en muchas ocasiones son registros ocasionales, es decir, palabras que de alguna manera solo aparecen una vez en un texto y ya está, pero en otras ocasiones son palabras recurrentes que se dan en diferentes años y también en diferentes tipos de texto, ¿no?
quiero decir, tipos de textos, no son todos periodísticos, sino pues a veces hay un anuncio, a veces el texto es una noticia de sucesos, a veces es una noticia de política, es decir, que diferentes temáticas, ¿no? Dentro de la noticia, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, que podemos registrar en la hemeroteca digital pues, derivados como abdicamiento, pacificamiento, derrocación o desbordación, que solo hemos podido registrar, ¿no? Dentro de la hemeroteca digital y que no aparecen en corpus, que no aparecen registrados lexicográficamente, etcétera. Por tanto, como complemento, y ya dado que esto lo van a ver estudiantes, es un recurso valiosísimo para poder sacar información sobre este fenómeno, pero también sobre otros aspectos que tengan que ver también con la formación de palabras. Y bueno, ya con esto concluyo de manera muy rápida. Hemos presentado los diferentes ejes que podrían articular, ¿no? Una metodología para acometer el análisis diacrónico de las rivalidades afijales, y consideramos que se pueden desarrollar estudios interesantes sobre esta cuestión aplicando estas bases metodológicas que hemos mencionado en la primera parte del seminario. Y respecto a las fuentes documentales, pues hemos visto que corpus y diccionarios nos pueden permitir desarrollar este tipo de investigaciones con sus limitaciones, lógicamente, que pueden ser también complementarios estas dos fuentes. El diccionario académico nos puede servir como un corpus, pero lógicamente acotado a las ediciones del diccionario, y por tanto necesitaríamos los corpus para poder registrar la evolución de esas rivalidades en épocas anteriores. Y en el caso de los atlas y la hemeroteca digital nos pueden permitir pues, registrar también ejemplos de derivados que no hemos registrado en otras fuentes documentales, y de alguna manera pueden ser un complemento valiosísimo para estas otras fuentes, ¿no? En definitiva, y lo que quiero señalar aquí es que quedan todavía muchos terrenos por explorar en la investigación tanto diacrónica y sincrónica también de estas rivalidades afijales, y si este trabajo puede servir para sembrar, ¿no? esa semilla con la que bueno, pues vuelvan a aflorar estudios de estas características, pues creo que me sentiré muy satisfecha por haberlo conseguido, porque eso de alguna manera permitirá contribuir pues, pues al escaso tratamiento que tiene en morfología léxica histórica el estudio de las relaciones entre sufijos, no el estudio de los sufijos desde el punto de vista diacrónico, pero sí de las relaciones que se establecen entre ellos, y en concreto el de la competencia afijal. Así que bueno, aquí tienen las referencias bibliográficas que he citado en la presentación, y ya finalizo aquí mi exposición, no sin dar las gracias por la atención, y espero que les resulte útil. Muchas gracias. Dejo de compartir, creo que aquí en detener, supongo. Sí, perfecto. Bueno, pues que me he pasado algo que no quería, pero al final he excedido vuestra paciencia. Lo lamento mucho, perdón. Nada, no te preocupes, Cristina, valía la pena. Bueno, Muy bien. muchas gracias, pero Y aún bueno, así ha ido muy apretado, pero muy bien, muy bien. O sea, que vale la bueno, pena. pues Sí, no sé sí. si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algo que no haya quedado claro, queráis que lo aclare. Bueno, estoy a vuestra disposición. Yo te quería comentar, porque al hilo de la exposición lo has mencionado, y es un fenómeno que justamente me llama la atención últimamente, y es sobre aburrición, aburrimiento. No sé si tú también lo has notado. A mí, claro, me llama mucho la atención el sufijo sion, o sea, en aburrición. Y he notado últimamente que hay como una proliferación de esa sufijación a raíz de los memes y los stickers que han vuelto otra vez, o sea, o por lo menos no sé si vuelto, pero en España están ahora otra vez como muy de moda. Aburrición, la lloración, todo esto. A mí aún... La morición también. Sí, bueno, estas son dos cosas diferentes. Lo de aburrición
según señala sobre todo un profesor de la UNAM de México, que ha trabajado mucho, Zacarías Ponce de León, no sé si os suena el nombre, Ramón Zacarías Ponce de León, ha hecho estudios sobre rivalidad, sobre todo centrándose en el español de México. Y él constata a través de un corpus que ha utilizado que abolición es un derivado exclusivo, bueno, no sé si es exclusivo, pero sí que de América, en concreto de la zona de México, que es la que él ha estudiado, pero en un contexto coloquial, ¿no? Es decir, que de alguna manera está marcado también desde esa perspectiva. Es decir, en el español general de México se utiliza aburrimiento igual que en la península y en Canarias, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que en contextos, digamos, coloquiales, ¿no? Utiliza el caso de aburrición. Y luego está estos derivados lúdicos, ¿no? Que podríamos decir que se forman para crear una determinada, ¿no? una determinada sensación, eso, pues, para hacer gracia y tal, ¿no? Del tipo eso, lloración, morición. En realidad esos derivados están violando restricciones del sufijo ción, ¿no? Como que el sufijo ción se tiene que unir a acciones, ¿no? Que tengan duración, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de restricciones que tiene este sufijo, ¿no? Entonces, que se pueden crear a nivel lúdico, pues por supuesto. Que luego eso vaya a ser algo que se acabe consolidando en la lengua, bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Porque ya sabemos que a veces pues ciertas cosas se acaban consolidando y no y transgreden un poco los aspectos del sistema, ¿no? Se me ocurre que algo parecido es lo del guapérrimo, ¿no? Que también es el uso del sufijo érrimo con palabras que aparentemente pues, no pueden unirse con ese sufijo porque no son cultas, ¿no? Del tipo eso, guapérrimo, listérrimo, buenérrima. Bueno, claro, esto se ha generado también con un efecto lúdico, ¿no? Pero bueno, puede ser que al final este sufijo culto, ¿no? Porque es culto, acabe por vulgarizarse de manera que se utilice como ísimo, ¿no? Que al final siga siendo otro elemento para superlativizar, ¿no? Un adjetivo, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Y también he visto sonrisación, por ejemplo, ¿no? Sonrisación, pues sonrisación no se podría, no transgrede las restricciones de sufijo ción, ¿no? Porque ción se une a verbos, no se puede unir a nombres. No puedes tener sonrisa, sonrisación, ¿no? Si acaso sería sonreización o algo así, o sonrición, ¿no? Pero sonrisación se está uniendo a sonrisa, que es un nombre. Ción no se puede unir a nombres, se une a verbos. Con lo cual todavía violamos más, ¿no? Las restricciones del sufijo. Pero precisamente eso es lo que hace gracia, ¿no? Es lo que provoca el efecto este humorístico, ¿no? Entonces, claro, como a la gente le hace gracia, pues al final lo acaba usando todo el mundo, ¿no? Pero lo de aburrición es otra cosa. Yo creo que lo de aburrición pues nos hace gracia porque ¿no? En nuestro español no se utiliza. Entonces, como lo vemos raro, pues al final, pues lo raro a veces gusta y si además se difunde por redes, pues todavía más, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me sorprende también el uso de premiación. Es otro uso de un derivado, pero que aquí bueno, hablo de la península, pero entiéndeme, es el español europeo, no se usa premiación. La gala de premiación de los Goya aquí no se usa, pero esto lo puede decir Antonio. En América es premiación, ¿no? O la competencia y la competición. Nosotros decimos competición, pero se utiliza más competencia. Aquí sí que entran aspectos de carácter diatópico que si entendemos la rivalidad entre estos dos afijos que entran, pues eso, en rivalidad, pero en realidad si adoptamos la perspectiva diatópica no son rivales, porque no se utilizan en el mismo contexto, ¿no? Aunque sea a nivel diatópico y aunque expresen lo mismo, pero los hablantes no tienen competencia entre ellos, ¿no? Pues si tú eres de una procedencia vas a usar uno, independientemente de que en otra variedad del español se use el otro. Sí, sí. Perdón que me he vuelto a enrollar mucho. Yo, Y me resulta muy
visto eso porque, como te digo, justamente la creación de estos, es que ya lo veo que se crea se une a cualquier base, a mí me llama muchísimo la atención. Yo llevándome esto ya al terreno americano, veo que podríamos, en el terreno de las preferencias, muchas veces incluso hablar como de tradiciones a veces divergentes en la preferencia de uno u otro. Quiero decir, por ejemplo, dos ejemplos concretos. Uno, hay como una especie de americanismo en el morfema, mm, con toda la problematización que tiene el concepto americanismo. Pero hay, por ejemplo, en América es muy general hablar de inversionistas, mientras que en España se habla de inversores, inversionista, inversor. Eso por un lado. Digamos que ahí intervienen quizá otros factores o otras tradiciones. E incluso puede abarcar abarcar tanto prefijos como sufijos. Pienso, por ejemplo, incluso en el ambiente académico, donde hay un español más estandarizado, pues encontramos que en España podemos hablar, por ejemplo, de la entonación canaria, la entonación madrileña, la entonación española, mientras que en América lo que se preferiría, o gran parte de América, lo que se preferiría decir la tonada, a partir de la misma raíz de tono, entonación, tonada, donde no hay ni siquiera prefijo y además aparece el sufijo ada, que es mucho más productivo y rico en las variedades americanas que en las españolas e incluso en un ambiente académico. En fin, es una reflexión a la que me lleva lo que ha señalado y señala también la complejidad diatópica y normativa de este tema en una lengua tan vasta como el español. Sí, precisamente, bueno, Elena Gómez está estudiando este tipo de variación entre los afijos rivales a nivel diatópico, desde el punto de vista sincrónico. Y es porque realmente es un tema que no se ha explorado demasiado y es riquísimo. Y hay unas diferencias que son muy evidentes, ¿no? Ahora comentabas tú esta, pero también está el ahorrista y el ahorrador, por ejemplo, la sacudida y el sacudón. Son diferencias que existen a nivel diatópico entre, bueno, hablando así de América en gran conjunto, seguramente habría que acotar, porque hablamos a veces de América como si fuese un ente todo él en sí mismo igualitario y homogéneo y todo lo contrario. Pero sí que hay una diferencia entre el español europeo y el español americano en la selección, ¿no? de los sufijos. Por ejemplo, también se dice que ar y ear es mucho más frecuente en América que en España, por ejemplo. Hada exactamente lo mismo y que además se les da unos usos distintivos frente al empleo que tiene ese sufijo en el español europeo. Bueno, hay muchísimas diferencias en el sistema morfológico atendiendo a ese prisma, ¿no? variacional que estamos señalando, sí, sí. Y bueno, pues otra vez hay un terreno ahí por explorar y me parece que es súper interesante de ahondar en él, la verdad. Y una pregunta que se me ocurre también a nivel diacrónico, igual que hay palabras diacríticas, me viene la sugerencia de a lo mejor también hay fosilizados ahí determinados sufijos, o sea, sí, sufijos diacríticos. Quiero decir, que ya no tienen continuidad más allá de esa palabra, o a lo mejor sí que tienen continuidad, pero se siguen utilizando tenazmente en esa palabra frente a otras donde hay un sufijo más moderno o donde uno que ha triunfado, aunque sigue existiendo. Y habría, Hombre, por sí. ejemplo, sufijos diacríticos que han quedado oscurecidos. ¿Y se te ocurre algún ejemplo de No, el posibilidad? clásico era pues la cucharilla, que dice, para decirlo de cuchara, pero ella ya se ha quedado ahí. La frutilla, en el caso argentino, para designar a la fresa, no una fruta pequeña. Y ahí y ya ha quedado fosilizado frente al sufijo diminutivo mayoritario en el país, que es itoíta. Pero haya quedado también en las Como un crónicas, resto y así se fósil. utiliza en la historia, pues cuando se habla de eh, el sufijo huelo de reyezuelo o caciquezuelo, una cosa así, pero que solo existe ahí, en esa palabra, no tiene más desarrollo y sigue existiendo, se ha quedado como fosilizado y se percibe ese Sí. conjunto así. Y son restos diacrónicos fósiles que van quedando en el camino de selección, ¿no? De formas. Se me ocurre algo parecido, a ver si te he entendido bien. Por ejemplo, hay un alomorfo de miento que es mento. Uh -huh. Que, bueno, que en algunas, no, es instrumento, por ejemplo, ahí está, instrumento, la gente ya no
no cree que viene de instruir, marmento, o sea, un instrumento, ¿no? Y ya está. O sea, no puedes acceder al significado a través de la forma, ¿no? En otros casos sí, por ejemplo, juramento, ¿no? Juramento sí que podemos ver el mento y el jurar, ¿no? No sé si es un poco lo que quieres decir. También los derivados en sión, ¿no? Sí, en parte sí. Pues no sé, Así es. prensión, yo no sé si un hablante actual podría decir que eso es una palabra derivada. De prender, prensión. No sé si podría segmentar la palabra o analizar esa palabra atendiendo a la forma, ¿no? Yo creo que no, con lo cual podríamos postular ahí que hay como una especie de fosilización o al menos una opacidad que no impide, ¿no? Poder llegar al significado a través de la forma, ¿no? Por parte de un hablante, digamos, no normal y corriente, ¿no? Bueno, obviamente en esos casos, para estudiar la rivalidad, yo los quitaría, ¿no? Porque de alguna manera ahí ya no hay una variación, o sea, las palabras funcionan como un bloque, ya no hay formación de palabra, ya no hay descomposición posible de esa palabra desde el punto de vista del hablante, sino que ya es como si fuera una palabra, una única palabra, como una palabra simple, ¿no? Pero bueno, se dan casos, sí, claro. No sé si los ejemplos que te he puesto se asemejan a los que tú proporcionabas. Sí. Y en todo caso, y nos interesa más a nosotros que lo percibimos. Hay los componentes, aunque sea históricos, frente al hablante que ya un argentino no piensa en un diminutivo, en frutilla. Habla de la fresa nuestra, punto. Ya está. Claro. Sí, sí. A ti. Muy importante. Muchísimas gracias por venir y por aceptar darnos esta conferencia. No, gracias a vosotros y nada, espero que al menos esté al nivel de los que me han precedido, que han hecho, bueno, los que he podido ver me han dejado un poco acongojada y digo, madre mía, yo no sé si lo mío tiene aquí, bueno, en fin, espero que sí y que os sea de útil y sobre todo, si hay algún alumno que decide hacer algo sobre esto, me lo decís que me hará mucha ilusión. Te lo enviamos. Eso, pues sí, me hará mucha ilusión y si le puedo ayudar, encantada de poderlo hacer.